Está con nosotros María Novoa, ella es coordinadora del programa de Justicia en México, de Justicia en México Evalúa. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. Gracias. También con nosotros Javier Cruz Angulo, profesor investigador de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Con nosotros también Eduardo Guerrero Gutiérrez, especialista en temas de seguridad pública, socio fundador de Lantia Consultores, y ahí anda los lunes en el periódico El Financiero. Eduardo, es un gusto. Igualmente. Bienvenido. Gracias. También con nosotros Rubén Pérez Sánchez, coordinador general de seguimiento de recomendaciones y asuntos jurídicos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto, bienvenido. Igualmente. Y también Juan Ibarrola, periodista y dedicado fundamentalmente a la información del tema de las Fuerzas Armadas en México y América Latina, y está en el periódico Milenio. Muchas gracias, Juan. Gracias, es un gusto. Igualmente, buenas noches a todos. Gracias. A ver, bueno, no le demos mucha vuelta. ¿Te parece que empecemos? A ver, diría yo, la pregunta sería, ¿cómo enmarcamos, cómo encuadramos el tema de la Ley de Seguridad Interior en función de todo lo que ha pasado y de lo que está pasando? Sí, bueno, la verdad es que esta ley, en un Estado democrático y de derecho como el mexicano, ¿no?, nos resulta de alguna manera que puede violentar algunos temas y algunos desequilibrios que tenemos, ¿no? Básicamente tenemos tres riesgos que nosotros estamos viendo, ¿no? El altos niveles de discrecionalidad que va a tener el Ejecutivo Nacional para tomar acciones de seguridad pública a través de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto implica desde la definición de cuándo va a actuar las Fuerzas Armadas y en la temporalidad de que esto va a producirse, ¿no? Por el otro lado, esto nos está implicando cierta opacidad en el tema de que se va a restringir toda la información relacionada con la actuación de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior, que de alguna manera esto pues trae como consecuencia avances que ya se tenía con respecto a la publicidad de información sobre la actuación de las mismas, ahora van a quedar más restringidas. Y un tercer punto de riesgo que se ve es el tema de cómo las Fuerzas Armadas van a estar actuando en lo que sería funciones de instituciones civiles, ¿no? Por ejemplo, en la investigación de los delitos, ¿no? Entonces, vemos riesgo de cómo esto va a suceder cuando la actuación, y hemos visto en los últimos 12 años, ¿no?, el estado de excepción que ha habido en la actuación de las Fuerzas Armadas, en detrimento de lo que sería el fortalecimiento de las instituciones policiales, que eso es para nosotros el grave problema. Frente a una crisis de inseguridad que hay en el país, ¿no?, la salida es utilizar las Fuerzas Armadas, pero esto no ha habido un paralelismo de fortalecimiento de las instituciones civiles que son las encargadas realmente de la seguridad pública. Lo que vemos el riesgo es, está bien, en un momento determinado, en una crisis de inseguridad, usar las Fuerzas Armadas como un medio, pero el problema es que no hemos terminado de definir, por ejemplo, el modelo policial que requiere este país, ¿no? Entonces es donde vemos los riesgos importantes al no tomar decisiones paralelas también que fortalezcan las instituciones, inclusive del nivel local a la federal, ¿no? Bien, ahorita regresamos con un asunto que te iba a preguntar en concreto, pero como para que soltemos la primera ronda. A ver, Javier, ¿cómo ves las cosas? A ver, hay que señalar que es una mala ley. Es una mala ley. Es una mala ley. Tal como acabas de señalar, María, ¿cuál es la cuestión aquí? Faculta al titular del Ejecutivo Federal no solo para movilizar a las Fuerzas Armadas, que es el tema más visible, sino a toda la Administración Pública Federal para tomar control de áreas geográficas. Le hace una entidad federativa, municipios o una área geográfica dispersa que se señala en el decreto. ¿Qué quiere decir esto? Que si se decreta una crisis por las razones que ésta sea, bueno, remitidas al artículo 4 de la Ley de Seguridad Nacional, inmediatamente puede llegar toda la administración pública. Entonces nos imaginamos a Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Sedesol, etcétera. Es muy visible Fuerzas Armadas y todo el tema que se ha hablado sobre violencia y derechos humanos. Pero estamos hablando en realidad de el Poder Ejecutivo Federal desarticulando a las entidades federativas, a los municipios y tomando control de esta área geográfica, llámese lo que área geográfica, puede ser municipio, combinación de municipios, combinación de entidades, y la propia ley señala que una vez que se toma control de esta área geográfica, las autoridades locales quedan subordinadas
a las autoridades federales. Y las razones por las cuales puede suceder esto son muy ambiguas. No se desconoce que hay una crisis de inseguridad pública, etcétera, etcétera. Pero nótese el problema de federalismo que se crea cuando de momento tienes todo esto. La propia ley señala quien coordinará esto será preferentemente Secretaría de Gobernación, pero igual el titular del Ejecutivo Federal puede poner, si se crea una nueva Secretaría de la Reforma Agraria, la cosa que se te ocurra. Entonces, léase los problemas que puede causar esta ley. O sea, no es menor los problemas que implica en términos de federalismo y más cuando obliga a los otros poderes a quedar subordinados a las órdenes de quien tome control de esta área por un tiempo, incluso y puede haber no declaratoria. Yo creo que esto de salida es muy preocupante para nuestro federalismo. Bueno, es que surgen preguntas, pero demos la primera ronda, ¿no, Eduardo? A ver. Sí. Bueno, mira, yo en principio estoy de acuerdo con algunos señalamientos. Me parece muy claro el tema de la discrecionalidad, que mencionaba María, el de la opacidad, sin duda, no reservar toda la información de los operativos. El tema del federalismo está ahí, ¿no? Son temas más de carácter como formal, justamente de la ley, digamos en el plano jurídico, ¿no? Yo la voy a abordar desde el plano más como de lógica operativa y de necesidad estratégica del Estado. A mí me parece que sí, por lo que está pasando en México es una situación extraordinaria. México triplicó su tasa de homicidios en unos pocos años. Nos enfrentamos a organizaciones con una potencia, digamos, en términos de equipamiento y capacidad de fuego excepcional. Me parece que es única en el mundo. Nada tiene que ver el crimen organizado brasileño o colombiano con lo que estamos teniendo acá en México. Y me parece que el ejército que está ahí, en buena medida, no porque yo no veo mucha voracidad porque hay este argumento de que el ejército quiere estar ahí por temas económicos, etcétera. Yo creo que al ejército lo ha desprestigiado mucho esta guerra y ha deteriorado también internamente sus mandos, etcétera. Y no creo que el ejército tenga como muchas ganas de seguir en la guerra. Ahora, dada la incapacidad de las autoridades civiles para construir buenas policías, tanto a nivel federal, porque a pesar de que ha crecido mucho la Policía Federal, está muy desprestigiada, y bueno, ¿para qué hablar de las estatales y municipales, que sabemos que son en muchos casos colaboradoras del propio crimen organizado? Sí necesitaba el ejército, y desde hace mucho tiempo lo estaba pidiendo, una regulación. Sí, con todos los sin duda estoy convencido de que tiene muchos defectos, pero finalmente está regulando algo que estaba un tanto en la clandestinidad, que era esta cuestión de los operativos conjuntos, en donde no veamos ningún tipo de justificación de por qué entrar ahí, no entrar en otro lugar. Cosas que no podía hacer el ejército, como muy sencillas, como consignar a un delincuente entre las autoridades civiles. Cosas que también boicoteaban el esfuerzo del ejército, como llegar a un estado con una policía infiltrada, tanto estatal como municipal, y querer armar algo en donde te estaban poniendo en cuatro, sí, ¿no? Y te estaban matando soldados y tú no podías hacer nada, pues porque tenían ahí la autoridad las policías estatales. Me parece que aquí sí había una necesidad de centralizar el mando en el ejército, pues dada la penetración que hay de las autoridades estatales y municipales. Entonces, sin, digamos, descalificar las críticas que me parecen como muy pertinentes que están haciendo aquí mis colegas, sí creo que hay otra parte de la historia en donde sí está justificada la ley y sí se la debíamos al ejército. Cosas, si quieres, dejo algunos otros comentarios para la segunda ronda. Ok, ahí bueno, vamos, sí, porque surgen muchas preguntas. Algo de lo que decía María, que yo creo que estaremos todos más o menos de acuerdo, es ¿qué pasó con las instituciones civiles? ¿No? O sea, ¿avanzamos o no avanzamos? Mi impresión es que no avanzamos, ni tantito. Bueno, a ver, Rubén, ¿cómo ves las cosas? Gracias. Bueno, yo haría un planteamiento que estaría dirigido en tres grandes aspectos para arrancar. El primero tendría que ver con qué está pasando en nuestro país en el tema de seguridad. Bueno, y todo eso me parece que lo conocemos todos.
Y esta ley es una respuesta del Estado mexicano al problema de la seguridad, pero es una respuesta que, como ya decía María hace un momento, que busca solamente ser una forma muy paliativa y muy por encima de resolver el problema. Entonces, mi primer punto sería, tenemos un gran problema de seguridad pública, ¿Sí? Hay una gran descomposición entre instituciones, tenemos muchas leyes que no operan de manera adecuada y entonces necesitamos una actuación integral del Estado para atender este problema de seguridad. La segunda vertiente sería, lo que el Estado mexicano está haciendo es, a través de esta Ley de Seguridad Interior, buscando resolver el problema. Coincido con la cuestión de que las propias Fuerzas Armadas no están convencidas de estar haciendo estas tareas. Durante las mesas de discusión que hubo en el Senado para la aprobación de la ley, el propio representante de la Sedena dijo, nosotros no queremos estar ahí, a nosotros no nos conviene estar ahí, Sí, claro. y vamos a cumplir las instrucciones. Estamos desprestigiando en eso a las Fuerzas Armadas y también coincidimos en ello desde la CNDH. Entonces, esta ley busca hacer esa respuesta a este problema mucho más amplio, que requiere una solución más integral que va más allá de una simple ley o de una sola ley. Es una revisión integral lo que necesitamos. El segundo aspecto, la ley per se, presenta una gran cantidad de deficiencias formales, si le queremos llamar así por un lado. Coincidimos con todas las que se han venido planteando y de hecho en la acción de inconstitucionalidad que la Comisión Nacional presentó ante la Suprema Corte, estos argumentos ya están plasmados. Estos y algunos más que establecen cómo el propio texto, más allá de la aplicación que puede haber con posterioridad, cómo el propio texto presenta problemas de violación a derechos humanos. Entonces, la forma en la que la ley está elaborada, la forma en la que está redactada, los alcances de la propia ley. Y un tercer aspecto bueno, ¿y qué va a pasar después de la ley? ¿Qué va a ocurrir con la seguridad pública en México? Porque al final de cuentas lo que encontramos es que la Ley de Seguridad Interior es una ley que está buscando cubrir un problema de seguridad pública. La definición que desde la Constitución podemos ir construyendo de seguridad interior va más allá de estas actuaciones, que las que ya se referían de amenazas a la seguridad. Nos faltaba referirnos a la parte de los riesgos. Si de por sí nos parece complicado y un poco confuso cómo actuarán ante una amenaza específica, resulta todavía mucho más difícil saber cómo actuarán frente a un riesgo que está muy mal conceptualizado en la ley y que es permanente, que no requiere una declaratoria del presidente. Entonces, ¿qué pasa después de la ley? ¿Qué sigue después de la ley? Seguimos teniendo una gran deficiencia en la formación de policía, no tenemos un modelo policial, no tenemos un plan para hacer que la policía se forme, que haya un mando único quizá, y que la policía vaya poco a poco retomando el lugar que le corresponde y el ejército regresando a las tareas que le son habituales. Entonces plantearía inicialmente en estos tres esquemas el arranque. A ver, Juan, ¿cómo lo ves incluso con esta mirada de conocimiento de Fuerzas Armadas? Yo creo que esta ley, no creo que haya leyes malas. Yo creo que lo que es lo malo es no aplicarlas. México tiene grandes leyes. Y la Ley de Seguridad Interior, desde mi personal punto de vista, la veo necesaria y urgente. A ver, las Fuerzas Armadas mexicanas no son, y lo digo con respeto, los soldados latinoamericanos o sudamericanos de los 70s y los 80s, no. Las Fuerzas Armadas mexicanas han llegado a un nivel intensivo de preparación, de proximidad social y de desarrollo regional, nacional, creo que muy importante en función de la respuesta que la sociedad ve de lo que les dan. Sin embargo, creo que habría que aclarar que las Fuerzas Armadas, y sumemos a la Marina, sumemos a la Fuerza Aérea, no dejémoslo exclusivamente en el ejército, porque ahí están los marinos y los soldados del aire, no están buscando la parte de cómo los cubre la ley para tener esa patente de corso que les permita agarrar el garrote y abusar, no. Las Fuerzas Armadas lo que están buscando es tener una certidumbre jurídica a una acción que no va a terminar, y no va a terminar por los grandes problemas de seguridad pública que tiene el país, que los convierten en una amenaza y en un riesgo de seguridad interior
porque son gobiernos estatales y municipales los que no le pueden dar respuesta a esos problemas de seguridad pública. Ojo, esto es muy importante. La Ley de Seguridad Interior lo que busca es darle una respuesta a eso que esas instituciones hasta el día de hoy, y en los últimos 15 años, no nos vayamos a 10, los últimos 15 años, las autoridades civiles no han podido dar. Luego entonces, más que verla como una ley urgente para Fuerzas Armadas o necesaria para Fuerzas Armadas, debemos de verlo desde el punto de vista social. Es decir, Javier, yo no veo a las amas de casa de Reynosa que no pueden salir solas a la calle para ir al supermercado si no van en grupo, manifestándose en contra de la ley. No veo a los hoteleros de Acapulco o a los pescadores de Veracruz o a los mineros de Zacatecas. Yo no los veo poniéndose a esta ley. ¿Por qué? Porque tienen una gran necesidad de una seguridad que desafortunadamente el Estado municipal o el Estado estatal no se los da. Que hay que fortalecer entonces, sí, una ley que bajo ninguna circunstancia permita que nadie viole derechos humanos. Creo que los cambios que se le dieron al final a esta ley que ya está publicada, los genera así. No caigamos en la confusión entonces de querer hablar de una militarización del país a partir de la ley, porque Javier, y aquí a mis colegas los pongo públicamente, este país está militarizado. Hay presencia militar en 27 estados de la República para tareas de seguridad pública, pero no porque las Fuerzas Armadas quieran tomar un control gubernamental, porque no lo hacen, no porque quieran tomar un control de otro tipo que no sea estrictamente el de la ayuda a la población. ¿Urge la ley? Sí. ¿Urge la responsabilidad de alcaldes y gobernadores para darle respuesta a sus ciudadanos, a los que gobiernan? Sí. ¿Urge un nuevo modelo policiaco? Ese es el que más urge porque no hay respuesta todavía. Los pocos ejemplos que se han dado no funcionan. Coincido contigo con el punto de Policía Federal, que ha hecho grandes esfuerzos por buscar una solución, pero no son de más de 40,000 elementos los que tenemos en Policía Federal, y con eso no se puede hacer nada, Javier. Entonces, urge la ley, sí, y no porque urja, debemos de dejar abiertas puertas, insisto, para que haya violación de derechos humanos, para que exista un golpe directo al federalismo, coincido, no debe de existir. Desde mi personal punto de vista, creo que no lo tiene. Al final de cuentas, esto va a ser una acción conjunta entre gobernadores, alcaldes y el presidente, y ojo, el presidente que gobierne. A partir del 1 de julio hay un presidente electo, o a partir de julio hay un presidente electo, y el 1 de diciembre en este país de este año tendremos un nuevo presidente y Sí. Al que le va a tocar, por cierto, al nuevo presidente cumplir con muchas obligaciones del Estado mexicano, incluyendo, ahora platicábamos del tema, el tema de los 43, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A ver, déjenme plantear en función de esta primera ronda. Para algunos es una mala ley o una buena ley, etcétera. El ejército, yo no sé si pudiéramos decir que presionó para la ley. O sea, el ejército no, cada vez que pudo en discursos oficiales dijo, oigan, espérenme, yo quiero esta ley. Y eso también generó una prisa en el Congreso, y yo creo que en el propio presidente. La gran pregunta es, si después de que hubo toda la consulta que hubo, después de que hablaron con todas las personas que hablaron, porque me consta que hablaron mucho en el Congreso, ¿por qué salió lo que salió, que ha generado una abierta división respecto a la ley? ¿Y qué se puede hacer a partir de ahora, María? Porque está en la Corte. La Corte va a tener que decidir. Está en la Corte, va a tener que decidir. No creo, por las mismas presiones que hay, que vaya a ser... en todo caso, yo creo que es un tema de competencia a nivel de las instituciones, porque hay un conflicto de competencia con las instituciones civiles, ¿no? Que tienen las tareas de seguridad interior, y al momento de un estado en donde se decida la actuación del ejército o de las Fuerzas Armadas, la Marina y demás, obviamente ahí hay un conflicto que le está quitando lo que es la función de una entidad o una institución pública y la ejerce, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la Corte pues sí va a tener que actuar, ¿no? En el sentido de delimitar en ese sentido. Yo me imagino que partes de la ley podrían estar considerándose inconstitucional, pero eso ya es decisión de la Corte, ¿no? Lo que sí yo creo es que... ¿Qué sería, perdón María, la última instancia? La última instancia. Y nos quedaremos con esa ley, sea como sea.
Creo que hay instancias internacionales donde se puede, inclusive ya hay esta semana una presencia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos donde se va a exponer este problema de la Ley de Seguridad Interior y lo que sería la actuación militar en un Estado democrático y de derecho, ¿no? Lo que sí yo creo, y ya en términos operativos, es que la actuación de las Fuerzas Armadas no van a resolver el problema de inseguridad del país. A la final son operativos que hacen las Fuerzas Armadas, pero efectivamente no están acabando con el problema en sí, en sus causas, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es más bien, vamos a fortalecer las instituciones, no solo policiales, sino las de procuración de justicia, donde realmente, y de cuerpos de inteligencia, que a la final sabemos que estas grandes organizaciones de delincuencia organizada solamente la puedes acabar no con los militares en la calle, sino efectivamente haciendo inteligencia, haciendo una persecución del delito y desmantelando estos cuerpos de delincuencia, ¿no? Que inclusive trasciende la geografía y la territorialidad del país, ¿no? Entonces, creo yo que realmente teniendo la presencia militar en las calles de México, no vamos a resolver el problema de inseguridad que tenemos. Entonces, creo que son dimensiones que tenemos que ir tocando y no es solamente un modelo policial, es un modelo de procuración de justicia que tampoco está funcionando, donde no tenemos inteligencia aplicada en la persecución de los delitos. La investigación criminal en este país es muy débil, muy desarticulada, y creo que ahí es donde debe estar la respuesta efectiva, ¿no? Si no fortalecemos las instituciones, efectivamente tener militares, lo que podemos hacer es traer más bien consecuencias importantes en violaciones graves de derechos humanos, y esto lo digo por lo siguiente: lo vimos la semana pasada en un caso de una detención de una persona que fue realizada por militares, ¿no? Y fue presentada y ya en el nuevo sistema de justicia penal, el sistema acusatorio, donde se tienen que garantizar derecho y debido proceso. Esta persona fue presentada, se señaló que fue detenida en ciertas condiciones y la defensa presentó que no fue así, sino que fue a través de un allanamiento donde no fue autorizado con el control jurisdiccional. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos toda la fuerza a estar deteniendo personas y después se nos caen los procesos cuando los presentamos al Poder Judicial y que nos dicen, no, mira, no garantizaste derecho, no cumpliste el debido proceso. Entonces, la verdad, no estamos resolviendo el problema efectivamente, ¿no? Entonces, eso sí hay que tenerlo como en esa dimensión también, ¿no? Por más que la persona haya evidencias de su responsabilidad del delito, la tienes que soltar. Pues sí. Que eso es lo que ha venido pasando. Bueno, a ver, te planteo, Javier, uno de los, o sea, está muy claro que, vuelvo a poner el caso de Reynosa y de casos en que tu servidor, y yo creo que todos de alguna otra manera hemos visto, la comisión lo ha visto, cada vez que uno dice que se salga el ejército, la gente te dice, pero por ningún motivo. Entonces estamos en una dualidad muy singular, ni contigo ni sin ti, ¿no? O sea, queremos al ejército, pero no lo queremos. Bueno, claro, no lo quieres a lo mejor en algunos estados de la República, pero vamos de nuevo, Tamaulipas, Veracruz, Guerrero, ¿no? No hay fin de semana que Guerrero no sea, y no sé por qué les gusta el fin de semana, pero no hay un fin de semana en que no sea una locura. 27 estados, Javier, 27 estados con presencia militar para labores de seguridad pública. Sí, pero digo, particularmente como que se agudiza, ¿no? O sea, o son el tema más mediático. Como dicen en Tamaulipas, no porque no hablen de nosotros no se está muriendo la gente, ¿no? A ver, ¿cómo ves todo este asunto, el del ni contigo ni sin ti? No, a ver, por supuesto, pero hay que puntualizar ciertas cosas. Desde los 90s hay presencia militar haciendo funciones de seguridad pública de manera patente. O sea, es muy claro que tiene más de 20 años que las fuerzas militares están en los estados de la República, en los municipios, desplegando tareas de seguridad pública, incluso algunas tareas de procuración de justicia. A la distancia lo que vemos es que esto tampoco es una solución. Sí. Entonces, lo que tenemos sí es efectivamente una cuestión disuasiva, donde la sola presencia de los elementos de las Fuerzas Armadas, Marina, Fuerza Aérea, puede dar la impresión o la aspiración de que hay menor índice delictivo. Si vemos las tablas, esto no es así. Y si recorremos los 20 años, tampoco es así. Entonces, sí, están allí, bien,
Pero el problema es que en los 20 años lo que hemos hecho es mostrar, generar un cliché de están allí y esto va a contener. Pero lo cierto es que los datos siguen creciendo de índice delictivo, o sea, los homicidios siguen para arriba. Si vemos las políticas públicas que se han aplicado, vemos que hay presidencias, vamos a poner la de Felipe Calderón, que decidió mayor presencia de fuerzas militares. ¿Esto solucionó el problema? No. O uno de los años con mayor número de homicidios es dentro de la presencia de Felipe Calderón, donde se dispara además el índice delictivo. Entonces, la respuesta es que las Fuerzas Armadas estén en las calles para realizar tareas de seguridad pública. No, me parece que es muy claro. Que la gente tampoco está deseando que se vayan. Sí, efectivamente, es muy claro lo que dice Juan. Por supuesto que la gente no quiere que se vayan. Pero la pregunta es, a ver, ¿por qué el Congreso no generó un transitorio donde señalara tanto tiempo para que regresen a sus cuarteles en términos del 129 a ver, constitucional? Te pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no lo hizo? No, creo que habría que llamar a algunos congresistas para sí, claro. preguntarles. No, o sea, sí entiendo, pero digo, ¿qué interpretas de eso? Es evidente que no lo hicieron por algo, ¿eh? No iban a resolver el problema en determinado tiempo. La Corte ha hecho o ha tratado de hacer ejercicios de psicología de congresistas y no ha podido, ¿eh? Sí, claro, sí. Y por más... Si me lo permites, no hay un solo, fíjate qué interesante, no hay un solo gobernador, alcalde, diputado o senador, ni el propio presidente, que no hayan tomado su función de gobierno o su función legislativa sin la presencia de las Fuerzas Armadas. Es decir, cuando ellos llegan a sus encomiendas públicas, sus cargos públicos o legislativos, ya estaban las Fuerzas Armadas ahí. Creo que sería muy interesante el debate sobre la responsabilidad y culpa que puedan tener las Fuerzas Armadas en función de lo que no hacen las autoridades civiles, porque tienes razón, eso es un cliché. Ahí están las Fuerzas Armadas y cuidado, ¿no? Ahí tenemos, y con todo respeto, ahí tenemos la gran fuerza que los va a defender, y tienes razón. Falta tanto por solucionar. A ver. Nada más me parece, a ver, no me gustaría hacer psicología de nuestros congresistas. No. Pero entiendes por qué lo pregunto, ¿no? O sea, pues, entonces, ¿qué pasó ahí en el camino, no? Pues me parece que hay una ceguera y no están oyendo. O sea, me parece que no están oyendo las necesidades del país. O sea, me parece que generaron una ley que a falta de un transitorio para regresar a las Fuerzas Armadas, me parece que están desoyendo y generando una política pública cortoplacista. O sea, están tratando de resolver, o sea, se ha dicho en esta mesa, una necesidad, una urgencia por regularizar actividades que se sabían que se venían desplegando y no pueden dar una solución de largo plazo, no solo como en el tema de seguridad pública, como en todos los temas, es una respuesta inmediata sin ver política pública a 30, 40 años. Entonces no están generando las condiciones de seguridad pública, procuración de largo plazo. O sea, me parece que vamos a resolver el problema que traemos ahorita, la bronca encima, y después que pase lo que tenga que pasar, nosotros nos iremos. O sea, eso me parece que sucedió. A ver, Eduardo. Lamentable la ausencia de una ley de desarrollo policial, o como le queramos llamar. Sí. Yo creo que ahí el asunto es que hay una bronca política fuerte con los alcaldes y no se quieren desgastar los congresistas en ese tema y echarse un enfrentamiento con los alcaldes y con gobernadores que son muy reacios a soltar atribuciones en materia de seguridad. Esto de que está metido solamente el ejército en asuntos de seguridad pública me parece al menos insuficiente. Claramente el crimen organizado mexicano es un riesgo y una amenaza para la seguridad nacional, todos los días. Hay problemas de libre tránsito, no permiten el libre tránsito, no permiten la libre expresión. En estados como Tamaulipas y Veracruz se la pasan matando periodistas, bloqueos carreteros, extracción ilegal de combustible, todo eso es seguridad nacional. Realmente esta cosa de la seguridad interior es un poquito para taparle el ojo al macho, pero en realidad estamos lidiando con una escala de crimen organizado que es claramente también una amenaza a la seguridad nacional. Si pudiéramos hacer un examen de carácter contrafactual, que es muy complicado, creo que se podría demostrar que si el ejército no hubiera entrado en algunos espacios del país, tendríamos amplias franjas territoriales colonizadas por el crimen organizado, mucho más de lo que tenemos ahorita.
Y otro tema también me parece bien importante es que a pesar de que sí ha habido claros abusos del ejército en materia de derechos humanos, ahí está el índice de letalidad de Catalina Pérez Correa y otros indicadores, el hecho de que siempre tanto el secretario de Defensa de la Marina y el jefe de la Policía Federal tratan como de ocultar a los malos elementos, en lugar de castigarlos un poquito ahí los esconden y que ha sido nefasto. La imagen del Ejército y de la Marina, no de la Policía Federal, pero es impresionantemente buena. Si hubiera una política de sistemática violación de derechos humanos, es muy difícil pensar que tendrían esos niveles de aceptación en la opinión pública. Entonces, claro que hay muchos problemas con la actuación del Ejército, pero no veo tampoco a un ejército que esté sistemáticamente violando los derechos humanos en todas partes donde está operando, ¿no? Sí. Además lo que pasa al interior del ejército, ¿no? En donde también es un área que ellos han tratado de cuidar en el proceso de formación de los propios soldados. Cuando pasó el temblor, como a las 2 semanas o 3 semanas, hubo una encuesta que me llamó particularmente la atención, que era una encuesta que colocaba en la reacción inmediata de los ciudadanos cuáles son las instancias que le generan mayor confiabilidad y admiración. En primer lugar estuvieron, por supuesto, los voluntarios, ¿no? Que quedó por mucho arriba. Y en segundo lugar quedaba el Ejército y la Marina al parejo, quizás un poquito arriba la Marina, pero estaban en niveles realmente altísimos. Y por cierto, en tercer lugar, los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad, que eso también te dice lo que andaba pasando, ¿no? A ver, ¿cómo ves las cosas? A ver, has dejado varios temas en la mesa. El primero que decías es, bueno, ¿y por qué no hay un transitorio que hable de una cuestión de seguridad pública? Bueno, creo que uno de los problemas que la ley enfrenta es que la ley está buscando enfrentar un problema de seguridad pública a partir de una figura de seguridad interior. Y entonces, si tú le llamas seguridad pública así abiertamente de frente a lo que están haciendo con la ley, hay una violación directa y flagrante a la Constitución. Entonces, había que buscar algunas formas. El contenido de la ley tiene varias disposiciones de seguridad pública, pero tiene un mandato que dice que ninguna actuación que se haga con base en esta ley será considerada de seguridad pública. Entonces tenemos un problema conceptual. Hablamos ya de seguridad pública, de seguridad interior y de seguridad nacional, lo mencionabas hace un momento. Entonces, tenemos un mismo fenómeno, que es el fenómeno de la seguridad pública en México, bajo estos 3 conceptos, que el Congreso buscó resolver, por lo menos a la luz de esta ley, bajo el tema de seguridad interior. Sí. ¿Por qué no hay un transitorio que hable de seguridad pública? ¿Por qué esta ley de seguridad interior se ha negado que sea de seguridad pública? Entonces, no podías hacerlo, porque entonces sí le dabas de inmediato un embrete de inconstitucional a la ley. Esa era la primera pregunta. Ni contigo ni sin ti. Sí, efectivamente, el Ejército, las Fuerzas Armadas, como decías tú para englobar, tienen una presencia fundamental. Y si tú preguntas, la gente no quiere que se vaya. Pero no es que se vaya porque no hay policías, porque la percepción es que se van, se quedan solos. Lo que la Comisión ha venido señalando es que tiene que haber un plan de formación, de sustitución gradual. Es imposible pensar que en este momento el Ejército, las Fuerzas Armadas se retiren de las tareas que están realizando. Tiene que ser paulatino, tiene que ser gradual, tiene que ser un plan bien elaborado y estructurado. No puede hacerse de un solo momento. Entonces, sí, efectivamente, la percepción que dan de seguridad está muy de la mano de la percepción de falta de instituciones con capacidad para responder a las necesidades que la población tiene. Y no solamente, eso también es cierto, no solamente en el tema policial, todo el sistema de procuración y de impartición de justicia está inmerso en el problema. Entonces, por eso señalaba yo en un principio que tiene que haber un análisis integral y tenemos que ir viéndolo desde muy distintas facetas. Lo que la ley hace también es que ataca las consecuencias de un problema que tenemos en México, que tiene que ver con esto que hemos señalado, pero también con ingresos, que tiene que ver con educación, que tiene que ver con pobreza. Todo, sí. Entonces, no es un tema exclusivo y lo estamos viendo como la gran solución. Sí. A ver, cerremos esta ronda, Juan. Debemos de tomar en cuenta, e insisto mucho en este hecho, que las Fuerzas Armadas necesitan la ley
pero tienen un problema donde quedan inmersos en un círculo que siento yo vicioso y injusto. Círculo vicioso porque contigo y sin ti, ahí están y no se pueden salir. Pero la razón de ser de una Fuerza Armada y en tiempos modernos, las Fuerzas Armadas lo que hacen es tratar de enfrentar amenazas contra el buen desarrollo de su país. Pasan a Europa, vamos a Europa, ya hay tropas en las calles atendiendo cuestiones de seguridad pública, cuestiones de seguridad interior y nacional. Es decir, presencia en las calles en el mundo de tropas hay. México no puede ser la excepción en un momento como el que se encuentra. Y luego entonces no pueden salirse de las calles. En primer lugar, y esto habrá que entenderlo bien, porque sí se deben a la gente. Es decir, la gente lo pide. Pero por otro lado, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de México, al cual le queda poco tiempo, también lo está pidiendo. Podríamos generar ahí esa parte donde pueda quedar inconstitucional o no. Es decir, la orden de que estén ahí. Sin embargo, Javier, y que con los colegas, había el punto importante a profundizar en materia del delito. El delito de foro común que está generando una gran violencia, es decir, el robo a transeúnte, el robo al transporte, una gran cantidad de delitos que no quedan dentro de esta ley de seguridad interior, que no está atendiendo las Fuerzas Armadas, porque precisamente las Fuerzas Armadas andan tras los grandes grupos criminales, y el problema es cuando el alcalde o el gobernador o el juez ve a ese delincuente con un arma de alto poder y dice, y en un asalto a una tienda de abarrotes, a un restaurancito, una tortillería, pero traen un arma de alto poder, entonces dicen, esto es un problema federal, y que entren las Fuerzas Armadas. Creo que el debate tiene que ser ya sin lo anacrónico de términos y sobre todo sin lo perverso del juego político, Javier. Sí. Híjole, el juego político va a ser casi inevitable, ¿no? Sí. Ahora, sobre todo en pleno proceso electoral, ¿no? Es que debe de ser una ley de Estado, no debe ser una ley de partidos. Sí. Y yo creo que esa tendría que ser la gran fuerza que tiene esta ley de interior, una ley de Estado. Sí, a ver, esto se va a ir acabando lamentablemente. Planteo, María, ¿cuáles serían las salidas reales a esto? Es decir, tangibles. A mí me dio la impresión de que el tema se discutió abiertamente. O sea, yo supe de foros, me tocó ir a uno incluso, y me daba la impresión de todos los que debieran estar. Sin embargo, al final, el Congreso decide, el presidente promulga, y la manda un poco, me parece que un poco diciendo, yo me hago un poquito para atrás, la promulgo y a ver qué me diga la Corte. Cuestión que no me pareció a mí muy bien que digamos. Yo creo que lo hubiera parado y, en su caso, decir ahí va y punto, ¿no? Tal cual. A ver, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Por dónde a todos les pregunto, ¿por dónde están las salidas para algo que es fundamental? O sea, lo exige y lo pide por un motivo concreto las Fuerzas Armadas, pero también el país mismo. O sea, ¿en qué nos metemos el contigo ni sin ti, ¿no? El hora que, oigan, no me quiten al ejército. Oye, y déjame plantear otra cosa, perdón, déjame alargarme tantitito. A mí lo que me parece brutal es como los presidentes municipales y los gobernadores se hacen... No me atrevo a decir la palabra, pero ustedes saben cuál es. Se hacen ya saben. Es increíble que ellos no asuman su responsabilidad y digan hasta ni gasto, ¿no? Total, pues me mandan y hasta tengo dinero para acá, ¿no? Para la campaña. A ver, María. Sí, yo sí creo, bueno, aunque hubo una amplia participación en el debate, sí creo que muchos de los artículos de la ley quedaron con una definición muy ambigua, ¿no? Que le da una amplia interpretación en lo que sería ya la aplicación de la ley. Pero como bien dice, ya esto está en otra instancia y veremos qué sucede ahí. Lo que sí es que, como bien señala, la sociedad está en un problema de seguridad importante, donde, por supuesto, las Fuerzas Armadas han cumplido un rol en ese sentido un poco disuasivo y de presencia ante la ausencia de instituciones civiles fuertes. Entonces, yo lo que sí creo es que ya es un tema, como bien señala, más que de partidos políticos, ya es una responsabilidad de Estado, ¿no? Donde le tiene que garantizar a los ciudadanos de este país el derecho a estar en un ambiente de seguridad donde no salgas a la calle y pueda sucederte cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que, independientemente de lo que pase con esta ley, creo que sí tiene que venir una definición y un cambio estructural de lo que sería la seguridad y la justicia en México, donde se vea con una visión integral de las mismas y que se vaya a un fortalecimiento de las instituciones.
Yo sí creo que el federalismo en este país se ha entendido muy mal. Es decir, el federalismo no es fortalecer lo federal. El federalismo es fortalecer las entidades federativas y sus instituciones. Entonces creo que eso se ha mal trabajado en muchos años y vemos las consecuencias que ahora tenemos. Es decir, definitivamente tenemos instituciones muy débiles que no dan respuesta a un problema estructural grave, que no solamente es un problema de seguridad, es un problema que hay que abordarse en forma integral, donde se vea desde lo que sería la prevención hasta la reinserción social, donde se vea de una manera transversal todo el proceso y que definitivamente sean políticas de Estado que no duren un sexenio, sino que ya se empiece a trabajar de un mediano y un largo plazo para lograr lo que tenemos que lograr, ¿no? Y yo sí creo que es el fortalecimiento de las instituciones y desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y que definitivamente el federalismo se entienda de otra manera, ¿no? Yo acabo de venir de Alemania y en Alemania hablar de un concepto de los militares en la seguridad pública está totalmente es decir, ni lo tiene en su mente porque tiene una historia de lo que ha sido la participación de los militares en su proceso político y social y económico, ¿no? Entonces, ellos señalan, y aunque haya una policía militar, no tiene nada que ver con la seguridad pública ni con los asuntos civiles, ¿no? Entonces, sí creo que, y el gran fortaleza que tiene es su federalismo, donde el Estado federal ¿Es el Estado federal? Es el Estado federal y que definitivamente ahí las instituciones sí tienen la credibilidad y la confianza y dan resultados en cuanto a lo que serían los problemas de la sociedad. Entonces, yo sí creo que tiene que haber un planteamiento más estructural y más serio de parte de los responsables y de la misma sociedad en conjunto, en una corresponsabilidad que tenemos que llevar esto a una solución más de mediano y largo plazo. Sé que suena muy extraño, pero ¿no estaría, pregunto, de más volver a empezar? Y no lo digo como si no valiera lo que hemos hecho. No, me parece que no se puede volver a empezar. Me parece que tiene que pasar un poco, la sociedad tiene que responder un poco como respondió a las crisis económicas de los 80s. O sea, el tema... O sea, las grandes crisis de los 80s empezaron a vincular el voto con los temas económicos. Hubo un voto de castigo por las crisis económicas de los 80s. ¿Qué pasa? Que efectivamente, como se dice, los gobernadores y los presidentes municipales están muy cómodos delegando a la federación todo el tema de seguridad. Y dicen a mí que me esculquen. Y entre menos conozco yo de delitos, mejor. Entre menos me deshago de problemas de seguridad pública, mejor. Y esto crea incentivos muy perversos, ¿no? Entonces, no se puede, o sea, tratar hoy de correr a las policías, etcétera, todos y empezar a hacer es imposible. Lo que sí se siente es un plan estructurado y castigar electoralmente a quien se está no responsabilizando de la seguridad pública, o sea, los fenómenos de Guerrero, Tamaulipas y diversos estados de la República, es porque efectivamente nadie se quiere hacer cargo del tema de seguridad pública. Entonces se delega a la federación toma y empiezan a surgir que la Constitución parece que la Constitución tiene que ceder a las urgencias políticas. O sea, la Constitución tiene que ceder realmente a las omisiones de los presidentes municipales de Guerrero, me parece que no. O sea, me parece que la respuesta es trazar un plazo para el efecto de que se empiecen a profesionalizar y se tome en serio. Y esto puede ser por vía electoral, por vía de castigos económicos, quién sabe, pero deben de existir ya sanciones a quien se empieza a ser omiso y delegue estos problemas, donde efectivamente, como decía María, nosotros entendemos el federalismo como fortalecer a la federación, que vuelve muy cómodo esto para un gobernador, un presidente municipal. El problema es que si se fortalece, o sea, en realidad la respuesta es fortalecer a los estados, fortalecer a los municipios, no se puede empezar de ceros, no se pueden correr a todos mañana y vamos de ceros, sino generar etapas transicionales para llegar a los fines que se consideran pertinentes y prudentes. Chale, a ver, Eduardo. Qué bueno que tocó, Javier, el tema de las crisis económicas. Sí. Porque justamente fue ahí donde también vimos la necesidad de crear una burocracia profesional en materia económica y se formalizó, digamos, el servicio civil en Secretaría de Hacienda,
el Banco de México logró su autonomía, etcétera. Pues también necesitamos algo así en seguridad. La verdad es que ahorita el mundo de la seguridad en México es el mundo de la improvisación, del amateur. No tenemos una clase civil profesional en materia de seguridad y tenemos que generarla menos en inteligencia. Ese es fundamental. Sí, me parece que ahorita la intervención de las Fuerzas Armadas con todos sus riesgos y sus problemas es indispensable. Me parece una gran irresponsabilidad del Congreso que no haya impulsado una ley de desarrollo policial, sea cual fuere, porque eso nos condena de manera indefinida a depender de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, seguridad interior, seguridad nacional, como queramos llamarle, ¿no? El crimen organizado, me faltó decirlo, está metido, Javier, hasta en los procesos electorales. Sí, claro. O sea, sí, yo creo que lo que está pasando en México es algo excepcional, la irresponsabilidad de este gobierno, la espiral, la tasa con la que ha crecido la violencia desde tercer trimestre de 2014 es brutal. Ahorita estamos en un nivel... Hoy vi el reporte del ANTIA de enero, es terrible, 250 ejecuciones en enero en Guanajuato. Sí. Híjole, esto va a tener un costo tremendo para el partido de esta administración, espero, en las elecciones. Sí. Y ojalá ese costo político pues mueva los incentivos para que ahora sí se pongan las pilas, se pongan a chambear en serio, porque también creo que le están sacando la vuelta, nadan de muertito. Y están mal colocados los incentivos. Claramente ahí sí creo que hay que empezar de nuevo, hay que colocar un nuevo sistema de incentivos para que se muevan los gobernadores y los alcaldes. En el tema presupuestal, sobre todo, que ya la Ley de Seguridad Interior, por cierto, les genera un costo presupuestal a los gobernadores que quieran tener al ejército. Les debe de costar. Y un costo político, fíjate, porque para ellos va a ser un costo político no poder ya tomar decisiones tan discrecionales, el ejército va a tomar mucho más decisiones que antes tomaban los gobernadores, y eso, fíjate, va a desincentivar que los gobernadores estén buscando presencia de los militares en su estado. Vas a ver que eso va a suceder ahora. Los gobernadores ya no van a estar tan convencidos como antes de tener al ejército en su estado, porque les van a generar un problema ahí de toma de decisiones muy singular. No, ¿cuántos gobernadores y cuántos gobernadores no dicen yo me lavo las manos colocando como encargado de la seguridad o a un militar o a un marino, ¿no? No, yo ya me hago un lado, ellos sabrán lo que hacen, ¿no? Bueno, y también me quedé pensando, la gran cantidad, hemos perdido de vista, no sé si tengamos un registro, la gran cantidad de candidatos o precandidatos a cargos públicos que han sido asesinados en los últimos 2 meses. Claro. 2 meses, ¿eh? Simplemente este fin de semana a una mujer la trataron de matar hace 15 días, no la pudieron matar, y este fin de semana en Chilapa la mataron, ¿no? Y ya no importa el partido, ¿eh? Porque antes uno decía, bueno, son los otros, no es este partido. Bueno, a ver, vamos cerrando, Rubén. Sí. Te pregunto, ¿estamos haciendo lo que tenemos que hacer? Ya veo que no. Y yo creo que todos llegamos al acuerdo de que qué hacemos, por dónde vamos, por dónde enderezamos el camino, siendo que como sea, con todo y que fue una mala ley, claro. Con razón dice Javier, no empecemos de cero, ¿no? Claro. Bueno, me parece que una primera premisa de la que habría que partir es que esta ley no es la solución a los problemas que tenemos. Ya se señala hace un momento 2 niveles distintos de delincuencia, el común que está desatendido y que esta ley no atiende, y el problema que generamos con la falta de formación de policía está dejando la delincuencia común libre, digamos. Bueno, tenemos que hacer un trabajo mucho más amplio y mucho más estructural como Estado mexicano. Tenemos que hacer un plan integral que tenga que, por un lado, que vea la formación policial, pero no solamente es un problema policial, es un problema de estructuras jurídicas, de estructura de la justicia en México. Tenemos que buscar cómo hacer una mejor investigación de delitos. Hablaba alguien de inteligencia financiera, me parece que es fundamental en este tipo de cuestiones, pero también la investigación para el delito común. Tenemos que ver el esquema completo, ya lo decían también, desde la prevención hasta la reinserción,
porque todo el sistema está en crisis. Y tenemos que atacar problemas estructurales y fundamentales como son la pobreza y la educación. La discusión no puede centrarse y no debe limitarse a hablar solamente de la Ley de Seguridad Interior o de la participación de las Fuerzas Armadas. Me parece que esa es una causa que estamos viendo enfrente, pero que nos tiene que servir para ver que tenemos mucho más atrás, que hay un problema más intenso atrás y que tenemos que atenderlo mucho más. Entonces, esta posición o esta cuestión de hagamos un trabajo más integral, más estructural como Estado, fuera de intereses políticos, en eso también coincido. ¿Qué va a pasar con la Corte y con la ley? Bueno, pues la Corte resolverá si la ley es inconstitucional o no. La expectativa puede ir desde una declaratoria general de inconstitucionalidad a una declaratoria de algunos artículos. En algunos casos puede llevar a cabo la interpretación de algunos artículos que a lo mejor se dice que no son totalmente claros y generan inseguridad jurídica. Y puede decir, bueno, interprétalos así. Y nos puede dar algunas fórmulas. Pero esa ley aplicada en esos términos tampoco es la solución. Por eso yo insistiría, estamos viendo este problema de la seguridad y de la ley como un punto que no es el único que debemos atender. Sí, claro. Adelante, cerramos. Sí. Ojalá que haya ley, es decir, que aplique. Y no tanto, insisto, por la nimiedad de lo que se queda ahí o que pueda hacerse violatorio, no. Es urgente una ley de seguridad interior en este país. No la tenemos, creo que sería un gran principio para poder ir de arriba hacia abajo y en este caso es lo que tenemos. Insisto, no es un tema de Fuerzas Armadas, es un tema más allá. Responsabilidad de alcaldes y gobernadores para que hagan su trabajo, responsabilidad del Poder Legislativo y por supuesto responsabilidad del Poder Judicial. Bueno, les voy a hacer una pregunta, pero les voy a pedir que me contesten rápido porque si no se nos acaba el tiempo. Sé que va a ser muy difícil, pero que cada uno me diga una o dos cosas que hay que decirle a los candidatos sobre este tema. A ver, María, yo sé que sería así, de esfuerzo de 30 segundos a un minuto, porque no va a ser que los inviten a los debates y van a tener que hacer lo mismo, así que vayan entrenando. A ver. Sí, inclusive nosotros estamos en este trabajo para proponerle, y esencialmente es cómo formular una política criminal coherente e integral en el país, ¿no? Que creo que eso está totalmente ausente, y un modelo policial que hay que definir. Muy bien. ¿Tú qué le preguntarías? ¿Tú qué plantearías? No nos están viendo porque están seguramente haciendo otra cosa, ¿no? Formular una reforma constitucional a los modelos de policía y trazar la política pública a través de transitorios constitucionales, que es la única manera en la que puede pasar algo en este país. Y a veces hasta golpe de amparo se necesita. Eduardo. Mira, es policía, inteligencia y estrategia. Yo creo que la verdad seguimos sin tener una estrategia clara en materia de seguridad y menos para reducir delitos. Necesitamos un enfoque estratégico, necesitamos ya empezar a tener este cambio estructural en materia presupuestal para pagar a los policías. O sea, ahorita un policía gana en promedio en el país 5,000 pesos y un custodio de la cárcel 4,500 pesos. Eso es una bofetada, digamos. Es claro signo del desprecio que tienen los gobernantes por en materia de seguridad que tiene que cambiar, ¿no? Sale. A ver, en breve, Rubén. Gracias. Busquemos un sistema integral de justicia que abarque todo el esquema, de la prevención a la reinserción, con pleno respeto a los derechos humanos. Busquemos la participación ciudadana, que es fundamental, y busquemos niveles de responsabilidad para quien no acate las normas. Muy bien, cerramos. Yo me voy más allá. La mujer o el hombre que quiera gobernar este país los próximos 6 años debe tener unas Fuerzas Armadas fortalecidas con certidumbre jurídica. Sí. Hasta ahora supongo que no les ha convencido nada lo que han dicho sobre seguridad a los candidatos, ¿verdad? Nada. Es que a veces ya ven que eran precandidatos, que eran candidatos, y eran precampañas, que eran campañas, ¿no? O sea, nada, ¿verdad? En lo absoluto. A mí me gustó mucho lo que dijo López Obrador, de que ya no va a delegar, sino que como que va a estar en el tema todos los días. Sí. Yo creo que eso hace mucha falta, sea quien sea, que realmente esté al diario ahí las riendas del asunto y esté trabajando en él y no esté delegando todo el tiempo, ¿no? A sus subordinados y medio desentendiéndose del tema, ¿no? Sí, parece que es como de otra instancia, no de la propia instancia que le compete de responsabilidad del Ejecutivo o al gobernador. Es como de estilo de gestión, pero bueno, creo que es lo único que me ha gustado, la verdad. Sí. Rubén, muchas gracias.
Gracias, Al Javier. contrario, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, María. Muchas gracias, Eduardo. Gracias. Al Juan, contrario, muchas Javier, gracias. y gracias a ustedes.